Nunca en toda mi carrera, nunca, había notado a tantos y tantos y tantos periodistas que dicen tener una fuente en Washington. Ahora todo el mundo tiene una fuente en Washington. No solamente, no en Washington necesariamente, Alejandro. No, fuentes del gobierno de Estados Unidos. En la Casa Blanca, Sí, no solamente en Washington, sino en otros lugares. Nunca en toda mi historia, en toda mi vida, había yo escuchado a tantos decir, mi fuente me dijo que, o sea, como Ferris de Con, la fuente esa que le dice que ahorcaron al Mencho. Un agente de la DEA ahorcó al Mencho en un vuelo, Álvaro. Lo mató, lo asesinó en un vuelo. O sea, locuras de ese tamaño. Digo, hasta las más inocentes, todas inocentes, porque pues quién se las cree entre ellos. Solamente ellos. Es una espiral, ¿no? De mentiras. Una espiral que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces se están jugando a ver quién miente más, quién miente más, quién miente más. O sea, tú te metes, de verdad, o sea, duro meses sin meterme a ver a Mario Di Constanzo o a Leticia Vargas, o no sé cómo se llama la otra, la del Rey del Cash. Que nunca fue, hasta donde yo recuerdo, yo no la tenía ni en el registro, de repente saqué ese libro, ¿no? Pero no me meto a sus cuentas, no las veo, no me meto a X, pero no me meto a sus cuentas. Álvaro. Un mes después, están dándole otra vuelta de tuerca a la mentira. O sea, están yéndose todavía más arriba en la imaginación. Ya no es la cosa de fake news. Ya el fake news, olvídate, ya eso ya es cosa del pasado. Ya no son notas falsas, no son información falsa. Ya es fantasía. Es la construcción de fantasías. ¿Por qué? Porque están pisando sobre sus propios fake news. Los Marios Di Constanzo, que son los más inocentes de todos, porque, digo, pobre gente que los vea y que se la crean. Entonces, pero esos alimentan a otros, y a otros, y a otros, al infinito. Pero yo sí creo que debemos hacer una diferenciación entre personajes como Mario Di Constanzo y la otra mujer, te refieres a Luz Helena Chávez. Luz Helena Chávez, esa. Igual, yo creo que están en el mismo nivel de Carlos Alarraqui, sí, del cómico Chumel Torres, porque ellos no son periodistas, Alejandro, ni siquiera por formación, ni siquiera Luz Helena Chávez. Bueno, están haciendo más bien, su lógica es eminentemente política. Yo creo que hacen de contenido falso con una lógica política. Es una máquina de hacer contenido falso. Pero a final de cuentas, no son periodistas. Creo que hacen mucho más daño quienes sí son periodistas. Y están en la misma lógica. Y están en la misma lógica. Sí, por eso yo hago esa diferenciación. Porque si uno se asoma a canales como el de Alarraqui, es el resumidero, es la cloaca de la política más pinche. Pero uno sabe que son políticos. Si escuchas a Javier Lozano, pues es un político. A Beatriz Pajés, pues es una política, por más que dirija lo que fue una revista alguna vez. Carlos Alarraqui es un publicista, pero en realidad ha trabajado solamente en la lógica política o propagandística. Pero periodistas no hay. Uno que otro que está ahí, que por maleta los propios medios lo han hecho a un lado. No, yo creo que hace más daño los periodistas que tienen una biografía periodística y que, por ejemplo, en el episodio de Luis Alcalde, solamente por poner el gimoteo más reciente, sin haber siquiera dicho, sin haber escuchado lo que dijo Luis Alcalde, simplemente por la lista, entre comillas, dicen, es una persecución, es un intento de censura, es ponernos en riesgo. ¿Y de quiénes hablo? De dos personajes periodistas, Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva. Y los pongo a ellos porque son periodistas, como Raimundo Rivapalacio, como Carlos Loret. Como Carlos Loret de Mola. Sí, entonces sí hay una diferencia, creo yo, que se debe hacer entre quienes son políticos y tienen espacios mediáticos en radio, en televisión, en prensa y en canales de YouTube. Tiene razón. O sea, digamos que en la idea propiamente de la definición de comunicación,
como tal, sí hay que definir entre unos y otros. Pero al final, Álvaro, a mí me gusta mucho y me parece muy democrático también considerar a Chumel a la par de Enrique Krause, por ejemplo, y de Ciro Gómez Leiva. O sea, yo los encuentro porque al final están difundiendo contenido falso los tres, los cuatro, los cinco, contenido falso, claro, desde efectivamente para, digamos que es importante para una lectura más de fondo, mucho más útil para nosotros incluso, o sea, en términos de quién es quién, mantener siempre la diferenciación entre los que son periodistas propiamente y que están traicionando su oficio, así, y los que no son, que son simplemente divulgadores de contenido falso, sí. Como el caso de Di Constanzo, que es un caso, yo digo, es que tú ves y tiene, no sé, miles de likes y de gente que lo potencia. ¿Con qué efecto? Nada de lo que él dice se cumple, nada de lo que él dice tiene un efecto en nadie, en nada. Son cosas que son muy divertidas. Yo en ocasiones me meto porque es muy divertido, la verdad, lo confieso. Me divierte mucho leer a Di Constanzo y incluso a Elena Chávez hasta que no se vuelve ofensiva y peligrosa, porque lo hace muchas veces. Ofensiva y peligrosa y dañina. Ese tipo de cosas que ella hace muchas veces en las redes no debe hacerlo. Eso no lo hace una persona de bien. Pero está en un partido político, tiene respaldo de los chuchos, nada menos y nada más, Álvaro. O sea, tiene respaldo de Guadalupe Acosta Naranjo y de ese nuevo partido en formación, que es al final... No, ya es un partido, es una realidad. Es correcto, ahora falta que realmente lo demuestren. Retenga su registro. Así es, que retengan el registro. Yo digo que ese partiducho va a ser un fiasco, pero bueno, eso es una percepción personal. Pero claro, por ejemplo, detrás de ella ya está Claudio X González, ya podemos considerar que ella es una protegida de Claudio X González por muchas razones, Álvaro. Por muchas, incluyendo su propia defensoría en fin, hay mucha información pues con respecto a que ella ya es una protegida. Ahora, para la gente también es muy padre poder decir y que la gente los tenga en ese mismo nivel, porque es muy democrático. Al final el pensamiento de Chumel Torres, Álvaro, cuenta tanto como el de Héctor Aguilar Camín, ¿eh? O sea, intelectualmente hablando son afines. Sí. Por más que uno sea menospreciado, no. Perdónenme, pero a veces es más hábil Chumel que Héctor Aguilar Camín. Tiene más habilidades muchas veces Chumel y llega a más núcleos que el mismo Aguilar Camín. Lo hace más o menos inteligente, al final no importa. Al final uno está tratando de comunicar tanto como el otro, pero uno es mucho más eficiente que el otro. Y a mí me gusta pensar que tienen la misma influencia en los mismos grupos, un Aguilar Camín y un Chumel. ¿Por qué? Porque están igual de devaluados. En todo caso, esos políticos que tienen espacios mediáticos y que hacen política, muchas veces haciéndose pasar como comunicadores y aún como periodistas, finalmente hacen su trabajo y es parte también de la disputa política en nuestro país. Pero el otro sector, el sector al que yo identifico como claramente periodistas de años, finalmente, ¿qué los une? Dos cosas, Alejandro. Uh-huh. En primer lugar, su oposición al proyecto que los desplazó del poder público. Aborrecen por igual los periodistas y los políticos y los chumeles del nivel que tú has señalado. Los une ese repudio a la Cuarta Transformación. Y los une también un proyecto alternativo que no han sido capaces todavía de consolidar, pero los unió Xóchitl Gálvez, aunque haya sido de manera transitoria. ¿Qué los une hoy? Trump y el gobierno de Estados Unidos cuando fija posiciones contra la Cuarta Transformación. En ese sentido, yo creo que es muy sano que se agrupen, que se acuerpen, que se nutran unos a otros, porque se nutren. Un Aguilar Camín toma insumos, a veces de una manera muy torpe, de los que fabrican mentiras. Y
a la inversa. Los fabricantes de mentiras toman como una verdad el pensamiento expresado en ensayos, en espacios periodísticos de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín. Al final de cuentas, sí forman parte de una coalición de intereses. Claro. Que intereses legítimos e intereses espurios. Pues es un interés legítimo querer obtener más votos del PRI y del PAN y de los otros. Y querer acceder al poder. Y querer acceder al poder. Claro, en la medida también, yo lo creo así también, ¿están dadas las condiciones para que ellos accedan al poder? Yo creo que sí. Claro. Nada más que les falta lo principal, el apoyo de la gente. ¿Por qué digo? Y con esto cierro esta parte de mi reflexión. Pues lo que yo en otras ocasiones he dicho, tú también, las instituciones y las leyes que están vigentes en México son las del PRIAN, incluyendo la legislación que le prohíbe a alguien como Alejandro Moreno Cárdenas o a cualquier otro que cometa o presuntamente cometa el delito de calumnia, es decir, de atribuirle a alguien un delito. Pues esas son leyes que vienen del PRIAN, para no ir más lejos, del Pacto por México de 2012. Entonces, pueden acceder al poder por la vía institucional, legal, legítima, que establecen las instituciones y las leyes en México. Sí, pues échenle ganitas. Sí. Ese es el asunto. El tema, Álvaro, es que también no es nada más un asunto de echarle ganitas. Sí tiene mucho que ver con el echarle ganitas. Claro. Al electorado. Es correcto, lo entiendo muy bien. Ya ni siquiera les queda para eso, Álvaro, no les da para eso. Por más ganitas que le eche Acosta Naranjo, a esas alturas del partido, ¿quién no sabe quién es Acosta Naranjo? Por más que le eche el otro personaje, Álvarez y Casa, ¿qué ganita le puede echar ese personaje, Álvaro, que no se sepa quién es el tipo? O sea, eso es un partido de gente que va nadando de muertito en todas partes buscando presupuestos. No hay el échele ganitas, lo único que saben de échele ganitas es ver en qué nóminas se cuelan y nadan de muertito. A ver si le sirven, le llevan la comida a la boca y estarles llevando la boca. Es muy interesante lo que está pasando en México, pero yo creo que la esperanza de ellos, y nos vamos a ir a eso, y hoy vamos a hablar de muchas cosas de la ultraderecha continental, vamos a ahondar en eso, pero a partir de un detalle que parece menor, un incidente policíaco, digamos, ¿no? Que deriva en más cosas. Pero todos ellos tienen la esperanza de que por fin llegue alguien que los una, dado que sus líderes son tan rabones, tan mediocres, tan menores, sin espíritu. No hay espíritu, Álvaro. No hay dentro. La razón por la que esos grupos no tienen es porque no tienen un alcance, porque no tienen espíritu. No hay lumbre adentro de ellos, no hay lumbre. No los mueve el deseo realmente de transformar una nación, de alcanzar lo mejor para la gente, de llevar a la gente al poder. No quieren eso. Quieren presupuestos. No quieren pagar impuestos. Quieren las cosas más mezquinas, quieren volver a los apapachos. Eso es lo que los mueve. Y al final, eso es lo que los hunde. Y esperan, con ansias, a que un Ricardo Salinas Pliego, imagínate, en cualquier otro momento de la historia, de esta historia que le estamos contando, haber pensado, Álvaro, que un ultraderechista que hace todo tramposo, como Ricardo Salinas, los iba a unir a Enrique Krause, a Aguilar Camín, a los núcleos intelectuales que se adhieron tan progres, tan liberales. Que Ricardo Salinas Pliego sea el único engrudo que los una, porque no los unen ideas, no los unen objetivos nobles, los une el odio que emana un solo señor, Salinas Pliego, y el propio. Es una manera tremenda de hacerse viejo, Álvaro. Es una manera humillante de hacerse viejo.